Quizás algunos de ustedes no saben quién es Max Lucado, pero Max Lucado es un pastor, pastoreó yo creo que por más de 20 años una iglesia en Oak Hills, California. De hecho, eh, tengo aquí algunas cosas y juntos vamos a ver esto en la pantalla. Digamos, Max Lucado es una persona muy importante en el mundo cristiano. Ahí está su página de Wikipedia. Usted puede entrar a la página de Wikipedia y saber un poquito más de este pastor. No solo es pastor Max Lucado, sino que también es un autor sumamente vendido. Estaba viendo, son millones de copias de sus libros. Ha escrito muchos libros, pero ahí está, sumando 80 millones de copias impresas. Increíble, eso es un logro increíble en el mundo de la literatura, seas cristiano o no cristiano, más de 80 millones de copias impresas. Sin duda es una figura importante en el mundo cristiano, evangélico, especialmente aquí en Norteamérica, está lo que nuestra nación de Estados Unidos. Y la semana pasada estuvo un poquito en problemas públicos. Para aquellos que no saben, hay una gran catedral en la pura capital de nuestra nación, Washington, D.C. Se llama la Catedral Nacional de Washington. Tiene un largo historial, tiene más de 100 años de haberse construido. Es parte de la denominación episcopal, pero también porque está obviamente en la capital de la nación. Entonces tiene vínculos muy importantes con presidentes, con senadores, congresistas y con altas esferas del poder político. También aquí en el Wikipedia pueden ver la Catedral Nacional de Washington, hermosa estructura, aquí la pueden ver. Y bueno, Max Lucado el domingo 7, que no es este domingo que acaba de pasar, sino el domingo antepasado, fue invitado a dar por videoconferencia, a dar unas palabras, básicamente a dar un sermón a la congregación. Y Max Lucado, siendo un personaje tan importante y una figura pública, obviamente aceptó la invitación y se hizo. Eso fue el domingo 7, el domingo antepasado. Pero sucede que después de que Max Lucado fue invitado, los días después, el lunes y el martes y durante toda esta semana, de hecho hasta el día de hoy, muchos miembros de esta congregación de la Catedral Nacional de Washington, y no solo miembros de esta iglesia, sino también miembros de la denominación de la que hace parte esta catedral, es decir, la Iglesia Episcopal de los Estados Unidos, comenzaron a quejarse muchos miembros, muchas familias, muchas personas de esta denominación y de esta iglesia. Ya que indagaron en el historial de Max Lucado, y el pastor Max Lucado, obviamente en su trayectoria como pastor, yo creo que ya tiene varios años que dejó el pastorado Max Lucado debido a edad, y se ha dedicado a lo que es a escribir libros. Pero durante su tiempo como pastor, obviamente su postura en cuestiones de la sexualidad humana, en cuestiones de lo que el mundo llama los derechos LGTB, ¿verdad? Y cada una de esas letras en la sigla LGTB significa un comportamiento sexual, ¿verdad? Lesbianismo, bisexualismo, transgenerismo, y homosexualismo, etcétera. Um, Obviamente las posturas que tenía este pastor, Max Lucado, son posturas que en Estados Unidos se le denominan tradicionalmente conservadoras. Es decir, Max Lucado que afirma y afirmó durante su carrera pastoral que estos comportamientos son pecaminosos. Y bueno, entonces, después de él haber sido invitado a esta Catedral Nacional de Washington, D.C., de la denominación episcopal, muchos miembros de esa denominación y de la iglesia catedral dijeron: ¿cómo es posible que inviten a una persona que en su tiempo pasado habló muy mal, ofendió a las personas LGTB, y ha tomado posturas que son ofensivas y que son discursos de odio? Y en particular parece ser que se enfocaron en un sermón que Max Lucado
predicó en el año 2004. Parece ser como que en el año 2004 Max Lucado dio un sermón y en ese sermón básicamente no solo condenó estas prácticas LGTB, ¿verdad? Lesbianismo, homosexualismo, bisexualismo, etcétera, sino que también las equiparó con otros comportamientos sexuales atípicos como el bestialismo, como la pedofilia, etcétera. Y obviamente su postura era sumamente conservadora, sumamente en contra de estas cosas. Y bueno, como le digo, eso causó la semana pasada, por lo menos en las ondas de habla inglés, mucho ¿cómo se dice? Conflicto, mucha controversia. Entonces, Max Lucado, varios días después de ser invitado el domingo antepasado, sacó hizo un comunicado de parte de él mismo y le escribió a la iglesia. Entonces, aquí está el comunicado de Max Lucado. Él escribe, querida comunidad catedralicia, y sigue diciendo, fue un gran honor servir como predicador invitado el 7 de febrero de 2021. Tengo entendido que mi presencia en la catedral es motivo de consternación para muchos de sus miembros. Me invitaron a la Catedral Nacional de Washington para predicar sobre el tema del Espíritu Santo. Entonces ese era el tema que él tenía. Mi deseo era resaltar el poder del Espíritu para brindar consuelo en estos tiempos caóticos. Sin embargo, en lugar de ese sermón, muchos solo escucharon mis palabras de hace muchos años. En 2004, entonces estamos hablando de que ya 17 años atrás, ¿verdad? En el año 2004, prediqué un sermón y aquí lo hice, lo subrayé en amarillo, lo pueden ver ahí. En 2004 prediqué un sermón sobre el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿verdad? Ahora veo que, y estas son palabras de Max Lucado, estas son palabras del pastor, estas son palabras de este pastor y de esta persona que a lo largo de su carrera pastoral y también como un intelectual cristiano, su postura ha sido sumamente conservadora en estos temas. Mire lo que dice Max Lucado. En 2004, prediqué un sermón sobre el tema de matrimonio entre personas del mismo sexo. Ahora veo que en ese sermón fui irrespetuoso, estaba hiriente, herí a la gente de formas devastadoras. Debería haberlo hecho mejor. Me entristece que mis palabras hayan herido o hayan sido utilizadas para herir a la comunidad LGTBQ. Les pido disculpas y les pido perdón a Cristo. Entonces, estas son palabras fuertes en el sentido de que Max Lucado, por lo menos si tomamos sus palabras, como decimos en inglés, at face value, por lo que son, él está consternado, él está realmente arrepentido de haber dicho lo que dijo en esa predicación. Y vuelvo a repetir, se dirige a la comunidad LGBTQ. Hablemos un poquito de esas siglas rápidamente, solo para aquellos que no entienden qué significan esas siglas. L significa lesbianismo, G es gay, normalmente se refiere a homosexualismo, es decir, atracción entre hombres del mismo sexo. B es bisexualismo, es decir, atracción tanto al sexo opuesto como al mismo sexo. T es transgenerismo, antes le decían transexualidad, pero ha habido un cambio, entonces ya no le quieren llamar transexualidad, ahora le quieren llamar transgenerismo, que abarca más, que es básicamente que hombres biológicos se identifican como mujeres y mujeres biológicas se identifican como hombres. Entonces él se refiere a esta comunidad entera, ¿verdad? Entonces a toda esta comunidad que agrupa a todas estas personas que se identifican, que lo que los identifica a ellos no es de que son personas que trabajan en una ocupación particular, no es que son de una etnia particular, de hecho ni siquiera lo que los identifica a ellos es de que siguen o no a Cristo, sino que lo que identifica a estas personas es sus identidades sexuales o sus preferencias sexuales. Y entonces Max Lucado en esta carta les pide disculpas y le pide perdón también a Cristo por haber dicho lo que él dijo en el año 2004. Leo el siguiente párrafo, dice: las personas fieles pueden no estar de acuerdo con lo que dice la Biblia sobre la homosexualidad.
pero estamos de acuerdo en que la santa palabra de Dios nunca debe usarse como un arma para herir a otros. Entonces, lo que está diciendo aquí es de que hay un margen de diversidad de pensamiento dentro de la iglesia, ¿verdad? Es decir, lo que él está diciendo aquí es que dentro de la iglesia todos podemos creer en Cristo y no por haber creído en Cristo necesariamente vamos a estar de acuerdo en todas las particularidades, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo allí. Entonces, ahora, cuando él dice esto, lo que está asumiendo allí, la presuposición que se está dando allí es de que obviamente personas de la comunidad LGBTQ también pueden ser parte de esa comunidad de fieles, de esa comunidad de personas que están dentro del cuerpo de Cristo. Entonces eso es bien importante, ¿verdad? Porque entonces ya se están dando ciertas presuposiciones como sentadas. ¿Y qué es eso? De que la comunidad LGBTQ no está fuera del cuerpo de Cristo, no está fuera de la comunión de los santos, sino que es parte de la comunidad cristiana. Entonces él dice, hay margen para estar en desacuerdo en las particularidades, pero dice, pero lo que sí tenemos que estar de acuerdo todos es de que la santa palabra de Dios nunca debe usarse como un arma para herir a otros. En otras palabras, tanto el que cree que los homosexuales, las lesbianas, bisexuales, etcétera, son parte de la iglesia o no, ahí hay margen para estar en desacuerdo, pero eso sí, nadie puede usar la palabra para herir a otros. Ese es un concepto, y vamos a verlo ahorita, ese es un concepto sumamente, no sé si existe la palabra en español, pero desarma la iglesia, porque la palabra en sí, cuando Pablo habla de la armadura de Dios, la palabra del Espíritu la compara ¿a qué? A una espada. Hebreos dice que la palabra de Dios es una espada de doble filo que penetra hasta el alma, ¿verdad? Dividiendo el alma del Espíritu. Entonces, es parte de la naturaleza de la palabra de Dios que él está diciendo ahorita que no debe ser usada como una arma para herir a otros. Él está quitando la misma esencia de lo que la Biblia dice, lo que es la Biblia, es decir, es un arma. Pero sigamos adelante, sí, porque esto se pone más bueno todavía, ¿verdad? Dice, para ser claros, creo en la comprensión bíblica tradicional del matrimonio. Entonces, gloria a Dios por eso. Max Lucado está diciendo, todavía creo que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer, ¿verdad? Entonces no está afirmando lo que le llama el mundo el matrimonio igualitario, es decir, que el matrimonio, lo que distingue al matrimonio no es la diversidad, la disparidad en sexual, sino que es sencillamente dos adultos sean del mismo sexo, del sexo opuesto. Eso es la versión del mundo, pero no. Entonces Max Lucado todavía defiende la postura tradicional bíblica del matrimonio, un hombre y una mujer. Pero sigue diciendo eso. Pero también creo en un Dios de gracia y amor ilimitados. Subrayé aquí una vez más en amarillo porque aquí viene otra idea bien importante. Y como le digo, yo creo que él está dirigiendo esta carta no solo para la catedral, yo creo que esta carta la está dirigiendo para toda la nación, porque todos los ojos están sobre él, ¿verdad? Él es una figura muy importante dentro del mundo evangélico cristiano. Entonces la postura que él toma obviamente va a influir bastantes otras congregaciones y otros líderes e intelectuales cristianos. Y mire lo que dice esta última dos oraciones de este párrafo que estamos leyendo. Dice, las personas LGBTQ, ¿verdad? Entonces acordémonos, ¿qué significa LGBTQ? Lesbianas, homosexuales, bisexuales, transexuales o transgéneros, como se dicen hoy. Y Q es una palabra que en inglés se le llama queer, y queer viene de una larga literatura, especialmente desarrollada en las décadas de los 60 a 80, y queer básicamente dice de que hay tanta variación sexual, es decir, que la sexualidad humana es tan variada que aún estas cuatro palabras, LGBT, ¿verdad? No abarcan lo que todo hay. Entonces vamos a usar queer, que básicamente, si lo traducimos un poco al español, viene siendo raro, viene siendo atípico, lo que significa literalmente. Y vamos a usar Q para básicamente abrir la puerta para cualquier comportamiento sexual. Eso es lo que significa queer realmente. Entonces, mire lo que dice el pastor Max Lucado. Las personas LGBTQ deben ser respetadas y tratadas con amor. Diría yo, amén, sí, definitivamente. Pero ahora mire lo que dice. Son hijos amados de Dios. Son hijos amados de Dios porque están hechos a imagen
y semejanza de Dios. Entonces aquí hay otra presuposición que está motivando esta carta apologética del pastor, y la otra, y ya hemos visto una presuposición, ¿verdad? Antes, que la palabra no es una arma, ¿verdad? No es, que la palabra de Dios no es un arma, y que no debe herir a las demás personas, y que también la comunidad LGTBQ puede ser parte de la corporación cristiana. Y aquí vemos básicamente esta presuposición otra vez salir a la superficie, en el sentido de que él dice y él afirma explícitamente que las personas LGBTQ, es decir, estas personas que se identifican con estas identidades sexuales o con estas preferencias sexuales, son hijos amados de Dios, son hijos amados de Dios, ¿verdad? Son hijos amados de Dios. Entonces, esta es la carta que escribe Max Lucado, ¿verdad? Este pastor muy importante, que a través de los años ha escrito millones, ha escrito, y sus libros se han vendido en los millones. Hay mucho que hablar en esta carta, y el tiempo es limitado. Entonces lo que voy a hacer es que solo me voy a fijar en esa declaración que Max Lucado hace en este párrafo. Vuelvo a leer esta parte de esta carta del pastor Max Lucado. Las personas LGBTQ, ¿verdad? Las personas LGBTQ, es decir, personas que se identifican por ser lesbianas, homosexuales, bisexuales, transgéneros o queer, ¿verdad? Es decir, hay un margen infinito de identidades sexuales. Y las familias LGTBQ, dice, son hijos amados de Dios porque están hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces me quiero enfocar en esa declaración, y por qué es que Max Lucado, un pastor que tradicionalmente ha tenido posturas, como le digo, que se tachan de conservadoras, es decir, él es una persona que claramente a lo largo de su vida como pastor, él se opuso a estas prácticas, a estos estilos de vida y a estos comportamientos. Ahora él dice que estas son personas hijos amados de Dios. Bien, entremos a la palabra de Dios. Vamos a Hechos capítulo 17, versículo 26, ¿verdad? Entonces ahí está. Dice así, el versículo 26, está en la pantalla. Y de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación. Este es Pablo. Hace poco se los prediqué, si no me equivoco, un domingo. Este es Pablo en la ciudad de Atenas, a través de una transmisión. Este es Pablo en la ciudad de Atenas, testificándole a los epicureos y a los estoicos acerca de la resurrección de Cristo y tratando de ganárselos para el Señor, ¿verdad? Y ese ganárselos, obviamente nadie se gana a nadie, el Señor, sino que el Señor es el que hace la obra, pero me entienden el lenguaje. Él está testificando de Cristo ante estos griegos, y él está diciendo de que, y él está afirmando una verdad bíblica. ¿Y cuál es esa verdad bíblica? De que toda la raza humana, todo ser humano, independiente de su color de piel, independiente de su raza, su etnia, llámele como sea, independiente de dónde tú vengas, independiente también de que si tú crees en Cristo o no. Pablo está aquí afirmando esa verdad bíblica que vemos en los primeros capítulos de Génesis. ¿Y cuál es esa? De que todo ser humano proviene de esa primera pareja, Adán y Eva, ¿verdad? Entonces todos los seres humanos venimos de una misma fuente, ¿verdad? Compartimos un mismo vientre. ¿El vientre de quién? En este caso, de Eva. Todos somos hijos de Adán y de Eva. Y esto es lo que está diciendo en este versículo. Entonces hizo todas las naciones para que habitaran sobre la faz de la tierra, ¿verdad? Versículo 27, para que buscaran a Dios y de alguna manera palpándole hallen, aunque no está lejos de ninguno de nosotros. Entonces el deseo de Dios es revelarse al hombre para que el hombre le adore voluntariamente, ¿verdad? Ese siempre ha sido el deseo, en el sentido de que para eso Dios nos hizo. ¿Para qué fue hecho el hombre? Para glorificar a Dios, para la gloria de Dios y disfrutarlo a Él eternamente. Versículo 28 dice, porque en Él, hablando de Dios, de este único, verdadero y eterno Dios, creador del cosmos, creador de todas las cosas visibles e invisibles, dice, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de vuestros mismos poetas han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Entonces este es Pablo hablándole a una comunidad pagana, politeísta, una religión completamente diferente a la religión de él como judío, y obviamente personas que no aceptan a Jesucristo, no han ni siquiera escuchado de Jesús. Sin embargo, Pablo no tiene ningún problema para decirles, ustedes y yo compartimos un mismo linaje, ¿verdad? Nosotros en un sentido somos hermanos, somos parte de la misma familia.
¿Por qué? Porque todos venimos de Adán y de Eva, ¿verdad? Podemos pensarlo de así. Somos en cierto sentido sobrinos far cousins, bien lejanos, ¿verdad? Entonces, esta idea es bíblica, la idea de que todo ser humano es creación de Dios y que son hijos e hijas de Adán y Eva, esa primera pareja que Dios formó, ¿verdad? Y que sabemos que en el libro de Génesis dice que cuando Dios hace al hombre, lo crea a su imagen y semejanza, ¿verdad? Entonces, este es un atributo que ciertamente todo ser humano que viene del linaje de Adán comparte. Todos somos parte de ese linaje y todos somos hijos e hijas de los mismos ancestros, de los mismos tatarabuelos, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces eso es bien importante. Entonces, en este sentido, y por favor, síganme, porque no quiero que me malentiendan, no quiero que se pierdan la enseñanza aquí. En un sentido, si vuelvo a lo que dice el pastor aquí, Max Lucado, las personas LGTBQ y las familias LGTBQ son hijos amados de Dios porque son hechos a imagen y semejanza de Dios, en un sentido bíblico no erra. Sí consideramos de que en el sentido de que todos somos hijos y hijas de Adán y de Eva, ¿verdad? ¿Están entendiendo lo que le digo? Es decir, todos somos parte de la misma familia adánica, ¿verdad? No hay, digamos, no hay una raza, y no me gusta esa palabra, no hay una etnia, no hay un grupo de gente en el planeta Tierra que existe hoy o que ha existido en el pasado, cuyos ancestros no son Adán y Eva. Todos compartimos esos mismos ancestros. ¿Me están entendiendo? En ese sentido, todos seres humanos somos parte de la misma familia. Obviamente eso nos hace a todos que hermanos y hermanas. Y yo creo que todos entendemos esto en un sentido básico. Aún los niños entienden esto en un sentido básico, que al final, independientemente de nuestras características físicas, nuestras características sociales, educativas, étnicas, al final todos somos seres humanos. Y todos venimos de un mismo centro. Y de hecho, Pablo está diciendo a algunos de sus poetas, siendo que son paganos y siendo que están oscurecidos por el paganismo, es decir, por una falsa religión, por una falsa visión del mundo, ¿verdad? Y de la creación, sin embargo, hay algo latente en el corazón humano que le dice que todos somos parte de la misma familia. En este sentido, Max Lucado, quizás, si es a eso a lo que él se refiere, no erra. Si es a eso. Es decir, todo ser humano es creación de Dios. Y podemos deducir de esto que en un sentido humano, ¿verdad? En un sentido de creación, todos somos hermanos y hermanas, ¿verdad? Y esto habla de la creación de Dios, es decir, que todos somos creados por Dios a imagen de Dios. Entonces esto nos da un valor intrínseco, ¿verdad? Una persona de color oscura como una persona de color más clara, tienen el mismo valor intrínseco cuando se habla de la imagen de Dios, porque ambos fueron creados ¿a qué? A la imagen de Dios. Igualmente podemos hablar de una persona que se considera homosexual a una persona que es, el término que usamos es heterosexual, pero yo diría una persona normal. Una persona que se considera homosexual como una persona que tiene una sexualidad normal. Ambos son creados por Dios y tienen, tienen esa imagen de Dios que heredan de Adán y Eva, ¿verdad? Bien. Entonces ese valor intrínseco no se le quita al ser humano porque es cristiano o no es cristiano. ¿Me están entendiendo? Esto es importante. ¿Por qué? Porque entonces le da solidez a ese segundo mandamiento cuando Jesús nos dice y amad a vuestro prójimo como a vosotros mismos. Y entonces parte de nuestra ética cristiana no es solo amar al único y verdadero Dios, sino que es también amar a todo ser humano. No porque todo ser humano es bueno, al contrario, la palabra nos enseña que nadie es bueno excepto Dios. No porque los seres humanos merecen ese amor, sino porque sencillamente son creación de Dios y llevan esa imagen de Dios, solo imago Dei, la imagen de Dios, ¿verdad? Entonces, debido a eso, debido a que Dios ha puesto su imagen en cada uno de nosotros, hay un cierto respeto mínimo que nos debemos el uno al otro. No sé si me va a entender.
Yo no puedo sencillamente, hey, porque ustedes no creen como yo creo y porque ustedes no viven como yo vivo, yo los odio, los aborrezco y quiero que se mueran. No, ese no es el espíritu de Cristo. Eso no es lo que nos enseñan las Escrituras. Las Escrituras, al contrario, nos enseñan que cuando el samaritano vio al judío medio muerto en el camino, ¿qué es lo que hizo el samaritano? Y acuérdense, los samaritanos y los judíos en ese entonces se odiaban. ¿Qué es lo que hizo el samaritano? Se bajó, vendó las heridas y básicamente lo atendió. Entonces, somos llamados en ese sentido. Pero aquí viene el pero, y este es el pero importante. Pero este es un sentido humano, este es un sentido en cuanto a creación, en el sentido de que todos somos creados por Dios. En este sentido, podemos decir que esto incluso lo comparte el mismo diablo. ¿Y quieren ver la cita bíblica? No es herejía. Vayamos al primer capítulo de Job. En el primer capítulo de Job, capítulo 1, nos habla acerca de este hombre bien temeroso y fiel de Dios llamado Job, próspero también, le iba muy bien en los negocios, una grande familia, 7 hijos, 3 hijas, etc. Y después nos vamos al escenario del trono de Dios. En el versículo 6 del libro de Job, ahí está en la pantalla, mire lo que dice. Hubo un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor. ¿A cuáles hijos de Dios se está refiriendo allí? ¿A algún ser humano? No, se está refiriendo a los ángeles. ¿Y por qué se le llama a los ángeles hijos de Dios? Porque, voy a repetir, ¿son qué? Son creación de Dios. Entonces, no está hablando de hijos de Dios en el sentido de que son cristianos, sino en el sentido de que son seres que Dios ha hecho, ¿verdad? Pero miren lo que sigue diciendo este versículo. Dice, entonces, nótese, un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, un montón de ángeles se presentaron y dice, y Satanás vino también entre ellos. Ahora, ¿qué podemos deducir de este versículo? Lo vuelve a decir en el capítulo 2 del libro de Job. ¿Qué podemos decir de este capítulo? Que también Satanás es creación de Dios. Y en ese sentido, tiene ciertas gracias, ciertas benevolencias de parte de Dios, como el hecho de existir es una benevolencia de Dios, ¿verdad? El hecho de que Él existe, Satanás existe y no existe, ya eso es una muestra de la providencia y de la gracia común de Dios, de la misericordia de Dios. Y Satanás comparte esto con los otros ángeles. De hecho, según se tiene entendido, él era un ángel, ¿verdad? Entonces, esto es bien importante que nosotros entendamos. Es en este sentido que sí, podemos aceptar que somos familia. En un sentido de que todos somos, ¿qué? Creación de Dios. Es decir, realmente, la diferencia entre Pablo y estos atenienses paganos es básicamente la misma diferencia entre estos hijos de Dios, los ángeles, como Satanás. ¿Qué es lo que estoy diciendo con eso? Que todos son, ¿qué? Creación de Dios. Y como todos son creación de Dios, todos se les ha conferido una cierta providencia, benevolencia de parte de Dios, ¿verdad? En este caso de los humanos, ¿cuál es la benevolencia? Que todos fueron creados, ¿qué? A la imagen de Dios. En el sentido de estos ángeles, bueno, de que son seres increíbles, majestuosos, espléndidos. Parece ser que también son eternos, inmortales, en el sentido que nunca dejarán de vivir. Algunos gozarán la eternidad con Dios junto con los santos resucitados, y otros, como el mismo Satanás, les espera un terrible destino y una fe horrible, ¿verdad? Pero al final son inmortales. Entonces, todas estas cosas las recibimos de Dios. Es en ese sentido, hermanos, que podemos quizás dar margen a decir que todos somos hijos de Dios. Pero voy a repetir, califique eso. No en el sentido que ahora vamos a ver. ¿Ven? No en el sentido, solo en el sentido de que todos somos, ¿qué? Creación de Dios. Ahora bien, ahora entremos al nuevo pacto, entremos a la doctrina apostólica, comenzando con la piedra angular que es Cristo. ¿Qué es a lo que se refiere cuando los apóstoles hablan de ser hijos de Dios? Cuando los apóstoles hablan de ser hijos de Dios, hermanos, no se están refiriendo a esto. Aunque en este caso, del capítulo 17, Pablo se está refiriendo, es un apóstol, pero él se está dirigiendo a una audiencia pagana. Entonces él está diciendo, en un sentido,
Ustedes, paganos, perdidos, y yo, que he conocido al verdadero Cristo y que adoro al verdadero Dios, en un sentido, algo nos une. ¿Qué es eso? De que somos todos miembros de la misma familia natural. Procedemos del mismo vientre, del vientre de Eva. Pero cuando la Biblia habla de ser hijos e hijas de Dios, no sé, realmente, cuando entramos al Nuevo Testamento y a la dispensación de la gracia que encontramos en Cristo, aunque realmente la gracia siempre ha estado en operación, pero cuando se manifiesta enteramente en la persona de Cristo, cuando hablamos de que somos hijos de Dios, no se está refiriendo de que compartimos ese vínculo de creación, se está compartiendo, sino al contrario, estamos compartiendo un vínculo mucho más importante que nuestro vínculo natural. ¿Y cuál es ese? Nuestro vínculo espiritual. Esto lo vemos claramente en el prólogo del Evangelio de San Juan. Vaya Juan aquí a mi mano derecha. Usted va a ver aquí Juan capítulo 1. Ese hermoso prólogo donde donde Juan nos habla de que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿verdad? Pero si usted se brinca al versículo 12 y el 13, mire lo que dice el apóstol Juan. Dice, pero a todos los que le recibieron, hablando de Jesús, cuando Jesús se encarnó, el Hijo de Dios, desde la eternidad siempre ha existido, coexistió con el Padre, pero en un momento dado de la historia se encarna en el vientre de aquella Virgen María, ¿verdad? Dice, pero a todos los que le recibieron ¿a quién? A esta persona, a este Cristo. Dice, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Voy a repetir, dice, a estas personas que le recibieron a Cristo les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, antes no tenían este derecho. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, nótese, antes o en el sentido natural, ¿qué nos hace todos familia? La sangre. Acuérdense lo que dice Pablo aquí. Hechos 1, 26. Y de uno hizo todas las naciones del mundo. Es decir, de una sola sangre, la sangre de Adán y Eva, hizo toda toda la humanidad. Pero aquí ahora Juan nos está diciendo que en Cristo somos hechos hijos de Dios, que no nacieron de sangre, es decir, ya el vínculo no es natural. No es que vinimos de Adán y Eva, sino que ahora el vínculo es que hemos nacido de nuevo en el Espíritu. Que no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Esta es una familia mucho más eterna, mucho más pesada, mucho más gloriosa. Porque en Adán y Eva nuestro vínculo es natural, es carnal, es de la sangre. Pero en Cristo Jesús nuestro vínculo es espiritual, del Espíritu. Bien. Y ahora somos hijos, dice, de Dios. No en el sentido antiguo testamentario de que todos son creación de Dios. En ese sentido, hasta Satanás es un hijo de Dios. ¿Verdad? Pero vuelvo a repetir, califiquen eso, no saquen eso de mi prédica, sitúenlo en la convicción antiguo testamentaria, en un sentido, todo lo que Dios hace es de Él. Y todo ser vivo con mente, con voluntad, con alma, es su creación. Pero lo que está diciendo aquí Juan es que en Cristo nacemos de nuevo y nuestro vínculo ya no es Adán y Eva, nuestro vínculo ahora es Dios, que Él se vuelve nuestro Padre y nosotros somos sus hijos en la persona de Cristo Jesús, el Hijo mayor, ¿verdad? Y este derecho solo se les da ¿a quién? A los que creen en su nombre. Es decir, este es un derecho exclusivo a los que creen. Y ya hemos hablado de esta fe. Esta fe no es una fe de la voluntad humana. De hecho, el versículo 13 claramente niega eso. No de la voluntad de la carne. Los que creen no creen de su propia voluntad. Los que creen son los que creen de la voluntad de Dios. Dice, no de la voluntad de la carne ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Estos que han nacido de nuevo, una persona de Cristo, no nacen de voluntad humana, incluyendo la de ellos. Estos son personas que Dios ha escogido desde la eternidad para en Cristo Jesús traerlos a sí mismo. Y estos, y solamente estos, se les da el derecho de ser llamados hijos de Dios. ¿Qué de aquellos que no creen y que no nacen de nuevo del Espíritu? Bueno, el mismo libro de Juan, mire lo que dice Juan capítulo 3, versículo 36. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna.
Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Increíble. Increíble declaración, porque nos dice ahora que aquel vínculo antiguo que supuestamente nos hacía especiales, ¿y qué es eso? De que todos somos hijos de Adán y Eva, de que todos somos parte de la misma familia humana y de que todos tenemos la imagen de Dios. ¿Qué es lo que nos está diciendo ahora Juan? En este caso es Juan el Bautista el que está haciendo esta declaración en el Juan capítulo 3, versículo 36. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Ya realmente eso no te salva. ¿Por qué? Porque el momento que nuestros primeros padres pecaron, Adán y Eva, y cayeron y fueron destituidos de la gloria de Dios y fueron excluidos del huerto del Edén, desde ese momento adelante ellos y sus descendientes, es decir, nosotros, estamos separados de Dios y condenados a la muerte. Porque ese fue el decreto de Dios. Si desobedeces, morirás. Y entonces la especie humana, la familia humana, el mundo que se jacta de que todos somos hermanos, esa familia, esa grande familia humana, está condenada a la muerte. Y no importa si tienes la imagen de Dios o no. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Y como estamos destituidos de la gloria de Dios, ya no es la gracia que está encima de su creación, sino que es ¿qué? Versículo 36, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Es decir, los que están fuera de Dios, ¿y cómo están fuera de Dios? No están en Cristo. Porque es en Cristo que el Dios predestina a todos los que van a estar en él. Y son de él. Eso es lo que dice el libro de Romanos. Él es el primero en ser predestinado. Entonces lo que está diciendo aquí es que aquellos que no están en Cristo, que no creen en Cristo y que no han nacido de la voluntad del Espíritu, la ira de Dios permanece sobre ellos. En otras palabras, son hijos de ira. Son hijos de la ira. Esto es lo que Pablo más adelante nos dice en el libro de Efesios. Mire lo que dice aquí Efesios capítulo 2. Lo pueden ver en la pantalla. Capítulo 2. Mire, Pablo le está hablando aquí a ciudadanos de Éfeso, que antes de que Pablo llegara allí y les predicara el evangelio llegara a sus oídos y se convirtieran aquellos que Dios iba a llamar a sí mismo, ¿eran qué? Eran paganos, eran gentiles. Ni siquiera eran judíos en la carne, que tenían ciertas virtudes como la ley, los profetas, sino que no, eran completamente advenedizos, extranjeros al verdadero y único Dios. Y mire lo que Pablo les está diciendo ahora, que son cristianos. Y Él os dio vida a vosotros, Dios, que estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo. Este mundo se jacta de ser una gran familia. Este mundo se jacta de que todos venimos del mismo linaje, pero no importa. ¿Por qué? Porque están bajo la ira de Dios. Sigue diciendo, y en los cuales anduviste en otros tiempos según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Pablo? Lo mismo que nos dijo Juan el Bautista. Y lo mismo que nos dice toda la Biblia. ¿Y eso es qué? Que los que no están en el pacto de Dios por medio de Cristo Jesús son, ¿qué? Son hijos de desobediencia, son hijos de ira. Compartimos parentesco natural con ellos. No sé si se va a entender. Yo, digamos, y un politeísta que cree en muchos dioses, compartimos ¿qué? Un parentesco humano. Nuestros padres son ¿qué? Adán y Eva. Pero en el alma no hay ninguno. ¿Por qué? En el Espíritu, porque yo he nacido de nuevo en el Espíritu Santo, por el Espíritu, en Cristo Jesús. Mientras que ellos, como también nosotros, aquí Pablo dice, están ¿qué? En un tiempo, están en desobediencia, son hijos de desobediencia, son hijos de ira. Versículo 3, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las mismas pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Es decir, ¿qué es lo que distingue a los hijos de la ira? Que estas personas no caminan en el conocimiento de Dios, no caminan según las ordenanzas de Dios, sino que caminan ¿qué? En la vanidad de sus mentes. Ellos no buscan hacer la voluntad de Dios, aunque digan con sus labios que buscan hacer la voluntad de Dios, sino que ellos se dejan llevar por sus pasiones, por los deseos de sus cuerpos, este cuerpo de pecado con el cual nosotros ahora que hemos nacido en el Espíritu tenemos que luchar. Son personas que se dejan llevar por sus deseos humanos. Y eso es lo que identifica a ¿quiénes? A los hijos de la ira, a los hijos de desobediencia.
Pero nosotros ya no somos hijos de ira, sino que ahora somos hijos de Dios. Se nos ha dado el derecho de ser hijos de Dios. Y este derecho no se le ha dado a todos, sino a solo los que han creído. Es decir, los que no nacen de la voluntad humana, sino de la voluntad de Dios. ¿Están entendiendo esto? Y esa marca es importante. Porque así como en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, podemos ver una clara diferencia entre judío y no judío, ¿verdad? Por ejemplo, pensemos cuando vinieron las 10 plagas sobre Egipto, ¿verdad? Que dice la palabra que en la tierra de Gosén, donde habitaban los judíos, ahí no llegaba la plaga. Claramente vemos una gran diferencia en esa última horrible noche, cuando el ángel de la muerte descendió sobre toda la tierra de Egipto y dice que ¿qué? Que todo primogénito, sea de hombre o de animal, murió, excepto los hijos de los hebreos. Entonces hay una clara distinción entre judío y no judío. Bueno, en Cristo hay una clara distinción entre cristiano y no cristiano. Entre los que están en Cristo y los que no están en Cristo. El vínculo ya no es natural. No importa si somos hijos de Adán y Eva. Eso quizás importe en términos civiles, pero en términos de la eternidad y ante el valor de Dios eterno que tenemos, lo importante es estar en Cristo. Porque si no estamos en Cristo, su ira está sobre nosotros. ¿Y cuál es la marca distintiva de estas personas en un sentido práctico, en un sentido del diario vivir? Que estas personas que son hijos de ira, hijos de desobediencia, caminan según sus pasiones. Ellos hacen lo que ellos quieren. Ellos viven como ellos quieren vivir. Ellos llaman bueno lo que ellos quieren llamar bueno y malo lo que ellos quieren llamar malo. Pero los hijos de Dios que hemos nacido en el Espíritu, nosotros no andamos según nuestras pasiones, sino que ahora nosotros nos vamos a regir, y esto es lo que Pablo está diciendo en el capítulo 2 de Efesios. Ustedes ya no pueden andar como andaban antes. Ustedes ya no pueden conducirse como se conducían antes. ¿Por qué? Porque ustedes ya no son hijos de ira. Ustedes ahora en Cristo son hijos de Dios. Por lo tanto, compórtense como hijos de Dios. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque es entonces desbarata por completo ese argumento que no solo trajo Max Lucado en su carta, sino que es una idea que se ha permeado tanto en grandes sectores de la cristiandad. Y esto no solo en la iglesia evangélica. Esta es la iglesia católica romana. El Papa presente, Papa Francisco, definitivamente cree en esto. Él cree de que todos los seres humanos somos hijos de Dios. No solo la iglesia católica afirma esto, sino que también otras denominaciones importantes de lo que llamaríamos el cristianismo general afirma esto. Y, como digo, tristemente estas denominaciones históricamente evangélicas están abrazando estas ideas. Y esta es una idea que no tiene base alguna bíblica. Podemos hablar que en un sentido natural todos somos una familia porque venimos de Adán y Eva. Se acepta eso, entiendo eso. Pero no somos todos hijos e hijas de Dios en el sentido de que no todos somos la familia espiritual de Dios. La familia espiritual de Dios, esa familia que, vuelvo a repetir, sus vínculos son mucho más eternos que nuestros vínculos humanos. ¿Se acuerdan cuando alguien le gritó a Cristo, bendito los senos que te dieron de mamar? ¿Y se acuerdan cómo respondió nuestro maestro? Más bienaventurados son los que escuchan mi palabra y las hacen, y los que hacen la voluntad de mi Padre. En otras palabras, nuestros vínculos humanos, en comparación a nuestro vínculo espiritual, es efímero, es nada. No tiene valor. Por esto es importante, y aquí traigo la atención a los padres y a las madres de familia, por esto es importante no solo instruir al hijo y a la hija para que sea un gran profesional, sino para que sea un gran cristiano. Porque nuestros vínculos humanos se quedan aquí en la tierra el día que morimos. Pero nuestros vínculos espirituales son eternos. Y estos vínculos solo le pertenecen, este derecho de ser llamado hijo de Dios, solo le pertenece a los que están en Cristo. ¿Bien? Esto es bien importante. ¿Y cuál es esa marca distintiva? Que ya no andamos según nuestras pasiones. El mundo lo puede hacer y el mundo puede decir, todos somos una grande familia, haz lo que quieres. Esa es la religión del hombre caído. Esa es la religión de los que están bajo la ira de Dios. Vive y deja vivir. Esa es la religión falsa. Esa es la religión falsa. Suena lindo a nuestros oídos humanos, aunque realmente cuando tus oídos ya se adiestran en la verdad, ya ni suena lindo. Sonará lindo para un inmaduro. Vive y deja vivir. No. Esa es la religión de la familia caída.
en el sentido de creación, pero la familia en Cristo resucitada, viva y eficaz, eterna, no, es hago la voluntad de Dios. Y con esto termino. 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 al 11. Ya con esto destruimos ese concepto de que las personas de es decir, este concepto, digamos, ok, pastor, ¿y qué si yo me identifico como lesbiana? ¿Qué si yo me identifico como transexual, digamos? Es decir, nací un hombre, pero me considero mujer. ¿Qué si yo tengo esa identidad? ¿Qué si a mí me gustan personas del mismo sexo? También yo soy cristiana porque yo he creído en Cristo. También yo soy cristiano porque yo he creído en Él. Me detengo aquí, voy a repetir. Primero que todo, esto de creer en Él no es sencillamente un ejercicio intelectual. Los demonios también creen en Él. Esto es lo que dice la palabra. Y tiemblan. Cuando dice esto de creer en Él, es ese fenómeno que se da por el poder del Espíritu Santo de haber nacido en Él. La regeneración por el poder del Espíritu Santo. Esto es lo que Jesús mismo en ese capítulo 3 de Juan le dice a Nicodemo. Nicodemo, si no naces de nuevo, no verás el reino de los cielos. Es decir, nuestra naturaleza interna ha sido regenerada, cambiada. Nuestros cuerpos no cambian cuando venimos a Cristo, ¿no? Siguen iguales. Nuestra naturaleza física tiene que morir. Está bajo la ira de Dios. Pero nuestro hombre interior nace de nuevo y ya no vivimos como vivíamos antes, según nuestras pasiones y nuestros deseos, sino que ahora vivimos según ¿qué? Las ordenanzas de Dios, los eternos decretos de Dios, la ley eterna de Dios. Veamos lo que dice Pablo aquí para terminar. 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 al 10. Mire lo que dice Pablo a los corintios. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar. Iglesia en el siglo XXI, no se dejen engañar. Iglesia en el año 2021, cuando todo el mundo habla progreso, no se dejen engañar. ¿En qué sentido? Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Es decir, todos esos comportamientos son los comportamientos de los hijos de la ira. Esto es a lo que Pablo se refiere en Efesios, de que en otro tiempo corríamos según la corriente del mundo. Nos emborrachábamos. Algunos eran homosexuales. Algunos le adoraban a falsos dioses. Otros eran infieles a sus esposas, sus esposos. Algunos robaban. Algunos amaban el dinero, etc. Eran inmorales sexuales. Éramos hijos de desobediencia. Pero ahora en Cristo hemos nacido de nuevo y nuestra naturaleza interna del alma ha cambiado. Dice, versículo 11, y esto erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados. Es decir, vuestros pecados han sido lavados. Fuisteis, ¿qué? Santificados. Es decir, después de haber sido lavados, estás en un proceso de santificación donde el Señor te está apartando de todas estas cosas para que seas de agrado para Él. Y dice, y fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Me gusta eso. Y esto erais algunos de vosotros, hablando en el pasado. Es decir, ya no lo sois. Ya no eres un ladrón. Así como de contradictorio es que un ladrón diga, bueno, yo soy ladrón, pero soy cristiano. ¿Qué diría alguien? ¿Qué diría una persona que ha nacido de nuevo y que conoce la verdad del Evangelio? Espera. O eres ladrón o eres cristiano, pero las dos a la misma vez son mutuamente excluyentes. No pueden. A no puede ser A y no puede ser no A la misma vez. Un tigre no puede ser un tigre y a la misma vez no un tigre. Eso viola la ley de no contradicción. Si eres cristiano, por definición, no eres ladrón. Right? Eso es lo que Pablo está diciendo. Esto erais alguno de vosotros. Es decir, cuando eras hijo de la ira, eras ladrón, eras avaro, eras borracho, eras difamador. Y perdón, no quiero incitar a odio, pero no es odio, es la verdad. Algunos de ustedes eran homosexuales. Algunos de ustedes eran lesbianas. Algunos de ustedes
Tenían confusión de género, como le llaman hoy en día, se creían el sexo opuesto y un sinnúmero de aberraciones inmorales sexuales. Pero Pablo está diciendo, ya fuisteis lavado. Y en el poder del Espíritu y por el poder de la palabra están siendo santificados, purificados. Amén. Entonces, podemos terminar destruyendo varias presuposiciones seculares que se han metido dentro de la casa. El ladrón está minando la casa. Y cuando hablo de ladrón estoy hablando del diablo. Y cuando hablo de la casa estoy hablando de la iglesia de Cristo. El ladrón está minando la casa y muchos dentro de la casa están durmiendo. No están velando, no están, hey, ¿por qué te metiste? ¿Se acuerda lo que dijo Jesús? De que si el padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, se armara, se preparara para no dejarse robar. Y la iglesia hoy en día está medio dormida. Bueno, hay que levantarnos, por lo menos entre nosotros. Somos pocos, pero el Señor hace muchas cosas grandes con pocos. Vamos a desbaratar ciertas presuposiciones que hacen infiltrado. Puede ser una persona LGTBQ y a la misma vez ser un hijo de Dios o una hija de Dios. Según la Iglesia Catedral Nacional de Washington, sí, pero según los escritos apostólicos y según Jesús, absolutamente que no. Es tan contradictorio como decir yo soy adúltero y cristiano. No, somos nuevas criaturas. La vida vieja ya pasó. Ahora en Cristo soy una nueva criatura. Ahora, hagamos una segunda pregunta para que también no pongamos una exigencia indebida. Una persona que ha nacido de nuevo y que está en Cristo, ¿no va a sucumbir ya más a la tentación? Absolutamente que no. Eso también es una mentira. Mientras estemos en este cuerpo de pecado, todos, de diversas maneras, vamos a ser tentados. Ahora, en el poder de Dios podemos resistir esta tentación. Pero, tristemente, muchas veces, algunos de nosotros, en debidas ocasiones, podemos sucumbir. Y ahí está el Señor para perdonarnos de nuevo. ¿Pero vivimos en pecado? No. Hebreos claramente habla de que el que peca deliberadamente, es decir, aquel que vive en pecado deliberadamente, continuamente, hace del pecado un estilo de vida, esa persona se engaña a sí misma. Esa persona no está en la gracia. Esto es importante que nosotros lo entendamos. Otra pregunta o presuposición que tenemos que desbaratar. ¿Todos somos hijos de Dios? Bueno, si al hijo de Dios te está refiriendo que somos todos creación de Dios, sí, somos todos creación de Dios. Pero si te refieres a la familia espiritual de Dios en Cristo, absolutamente que no. Absolutamente que no. Solo los que han nacido de nuevo en el Espíritu y han depositado su fe y su confianza en la obra expiatoria y perfecta y suficiente de Cristo en la cruz del Calvario, solo estos, no por voluntad de hombres, sino por voluntad misma de Dios, son hijos de Dios. Eso es importantísimo que nosotros lo entendamos. Y 3, ¿es un discurso de odio afirmar estas cosas? Bueno, si es un discurso de odio afirmar estas cosas, hermanos, llamemos el cristianismo en sí un discurso de odio. Porque estos son los axiomas, estas son las enseñanzas centrales de la fe cristiana. Quien desbarata estas enseñanzas está dando golpes contra la raíz del cristianismo. Y está tratando de suplantar esa base con otra cosa. Filosofía humana, ideologías humanas, otras religiones, etc. En fin, como les he venido diciendo, es el espíritu del anticristo, que por fuera luce como si fuera amigo, como si fueran hermanos, pero cuando indagas y te das y comienzas a razonar y comienzas a filtrar sus axiomas, sus enseñanzas, sus declaraciones a la luz de las Escrituras, te das cuenta que este es un enemigo mucho peor que el que te dice en la cara, te odio. Porque por lo menos el enemigo que te ve en la cara y te dice, te odio, tú sabes, este no es amigo. Pero aquel que te lisonjea y que te habla lindo y sutilmente y te habla del amor de Dios, pero por detrás de la puerta comienza a meter un montón de mentira y de engaño y de las mismas cosas de las cuales Cristo nos hizo libre, ese es un verdadero enemigo, porque ese es un enemigo que está en casa y no muchos se están dando cuenta. Armémonos con la verdad. Armémonos con la verdad.
Yo no le estoy diciendo a ustedes que tengan que abiertamente y públicamente comenzar a desbartar estos argumentos, pero por lo menos ustedes en sus casas conozcan la verdad y enséñenla a sus hijos. Y aquellos que sienten el llamado de predicar, adiéstrense, estudien bien la Biblia, los libros históricos del cristianismo, los grandes hombres y mujeres que Dios ha levantado y cuál es el mensaje que se ha preservado a través de los siglos hasta el día de hoy. Esas son las perlas que se nos han sido heredadas. Espero que esto haya sido de edificación, que esto haya sido de ayuda para su vida como cristiano y para poder darle un poquito de claridad, no solo a este caso particular, porque esto es un microcosma. Lo que sucedió la semana pasada y está sucediendo ahorita con Max Lucado es algo que realmente está pasando a nivel global. Y como le dije hace poco a una persona, Max Lucado ni es el último, no es ni el primero ni será el último en tratar de disculparse ante el mundo por afirmar verdades bíblicas que la misma Biblia las afirma. Lo que la Biblia llama malo, nosotros como cristianos estamos comprometidos a llamar malo. ¿Significa que por eso somos groseros? Absolutamente que no. De por sí un cristiano no puede ser grosero. Pablo mismo nos dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Los groseros están en el mundo. Los groseros están en el mundo, pero es que yo conozco muchos que así son en la iglesia. No han nacido de nuevo. En la iglesia tú encontrarás todo tipo de pecador. El trigo y la cizaña crecen juntos. Pero el trigo se identifica no por vivir según esos viejos deseos, como vimos en Efesios 2, sino que el trigo se identifica. ¿Por qué? Porque ahora vive según los mandamientos y las ordenanzas de Dios.